Queridos hermanos, vamos a continuar esta tarde con la confesión de fe de Westminster. Mencionarles dos cosas que, por la gracia de Dios, próximo domingo, si Él nos permite, terminamos la confesión de fe. Este catecismo que ha sido muy interesante para guiar. Y seguidamente vamos a comenzar con la confesión mismo de fe, pero catecismo menor ahora. Es decir, las 107 preguntas que hablan de temas más concretos, los temas concretos de cada pregunta. Y eso también debe ser interesante para la congregación. Hoy vamos a estudiar, queridos hermanos, el capítulo 32, página 253, sobre la confesión de fe de Westminster. Y este es el título de este capítulo 32 de la confesión de fe. Nos dice: del estado de los seres humanos después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y sabe, la pregunta sobre lo que sucede después de la muerte es una pregunta que ha inquietado así al ser humano, especialmente a muchos de los creyentes. Yo he hablado con algunas personas y es una pregunta que de una u otra manera a lo largo de la historia inquieta y causa cierto conflicto en la mente de las personas. Pero la Biblia en sí nos da respuestas claras sobre el estado del alma después de la muerte. Entonces, podemos tener un concepto a través de la confesión de fe, pero también podemos encontrar en la Biblia, y es más, podemos encontrar el sustento bíblico de la confesión de fe en la misma Biblia. Justamente este capítulo 32, va a ofrecer una enseñanza sólida y una enseñanza basada en la Escritura. Y esta tarde vamos a analizar solo 3 artículos que tiene el capítulo 32. Y el primer artículo comienza diciendo: después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan putrefacción, pero sus almas, que no mueren ni duermen, al tener una subsistencia inmortal, inmediatamente vuelve a Dios quien la dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y en tenebrosidad total, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos 2 lugares, para las almas separadas del cuerpo, la Biblia no reconoce ninguno. El artículo 1, hermanos, afirma algo muy destacado, muy importante. Después de la muerte, el cuerpo vuelve al polvo y experimenta putrefacción. ¿Sí? Algo conocido, ¿ya? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo. Según Génesis, en la creación, Génesis dice en el capítulo 3, versículo 19: polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, el cuerpo vuelve al polvo y experimenta putrefacción. Cuando alguien muere, automáticamente su cuerpo deja de funcionar y entra en un proceso natural de descomposición, ¿verdad? El cuerpo ya, después de unos días, ya no es un cuerpo. Ya está descompuesto, huele feo, y desde luego que esta acción de descomposición, de putrefacción del cuerpo, es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Porque por causa del pecado ahora el cuerpo también
cuerpo, debe morir. Entonces es una consecuencia del pecado, el hecho de que el cuerpo llegue a ese estado de descomposición total y de putrefacción. A diferencia del cuerpo, según lo que leemos en el artículo, a diferencia del cuerpo, el alma, y dice el artículo, pero sus almas que no mueren ni duermen, el alma que no muere ni duerme, tampoco pena, ¿verdad? No está por ahí vagando, esa alma dice que regresa inmediatamente a Dios, ¿verdad? Y allí se derriba la idea de que el alma está en un estado de descanso, de reposo, esperando que alguien haga algo por esas almas para que pueda ascender al cielo. Entonces, quitamos ese argumento de que el alma está en un espacio esperando por ahí, o está penando, está esperando que hagan algo, porque está sufriendo. Entonces, a diferencia del cuerpo, el alma no va a morir, el alma no pena, no está por ahí en un estado pasivo, sino que el alma regresa inmediatamente a Dios. Y eso lo dice Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, encontramos lo que sucede. Y el polvo vuelve a la tierra. Cuando Eclesiastés habla del polvo, está diciendo el cuerpo, ¿verdad? Vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Sí? Entonces, hay un sustento bíblico acerca de qué sucede con el alma del ser humano en un momento que muere. Vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Ya? Ahora, no existe un periodo intermedio que el alma queda inconsciente. En el momento que muere, automáticamente el alma busca o parte a Dios, regresa a Dios, quien lo dio. Y en este caso, Eclesiastés está haciendo una referencia, uniendo el término. Eclesiastés usa el término espíritu, la confesión usa el término alma, ¿verdad? Entonces, desde luego que se refiere a algo que Dios ha dado a nosotros, ¿verdad? Usted sabe que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro espíritu está muerto, ¿verdad? Porque dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y se refiere a esa condición. Y cuando nosotros caminamos a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestra vida por su Espíritu Santo, Él hizo una conexión con nuestro espíritu, de tal manera que el espíritu tiene vida ahora, ya no está muerto, tiene vida, y ese espíritu en el momento de la muerte regresa a Dios, que lo dio. Los que no tienen una relación con Dios, desde luego su espíritu sigue muerto, porque están muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de este capítulo de Eclesiastés, que sustenta el hecho de que el alma, el espíritu, va inmediatamente a Dios. Desde luego estamos hablando de los creyentes, porque dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Y ya vamos a ver qué pasa con los no creyentes, con los impíos, porque funciona diferente, ¿ya? Entonces, el artículo también nos dice que las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro de Dios. Y Jesús va a decir al hombre que está al lado de él en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no habló sobre su cuerpo, ¿verdad? Habló sobre algo más valioso que el cuerpo, sobre su alma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas palabras de Jesús son una garantía de que el alma del creyente que muere va inmediatamente en ese mismo momento a la presencia de Dios. Aunque todavía esperan allí la redención total de sus cuerpos, la unión de esa alma con sus cuerpos en la resurrección final del día que Cristo viene.
Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, el alma regresa a Dios, Dios dio, entonces está en ese estado esperando la redención completa de sus cuerpos, y en su momento estas almas van a tener en el día del juicio, en el día de la venida de Cristo, de la redención final, esas almas se unirán a sus cuerpos. Ahora, ¿cuál es el estado de los impíos? ¿Qué dice la confesión de fe? Al contrario, hermanos, miren, dice la confesión de fe, las almas de los malvados, en la última línea de la página 235, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormentos y en tenebrosidad total. ¿Sí ve la diferencia? El alma del creyente va a Dios, en otras palabras, al cielo. El alma de los malvados son arrojadas al infierno. Este castigo, ¿cuándo comienza? En el impío, en el que no conoce a Dios, que muere. ¿Cuándo cree que comienza este momento de que sus almas, o este castigo, de que sus almas van al infierno, al tormento? ¿Sabe cuándo? En el mismo momento que muere, en el mismo momento que sale del cuerpo. En ese instante pasa al estado o al infierno. Es triste. Decirlo tal vez puede ser muy fácil, pero es duro. Es duro. ¿Ya? Y eso lo vemos en el libro de Lucas. Javier leyó el libro de Lucas, capítulo 16. Y allí encontramos una evidencia clara, ¿verdad? Un hombre rico que muere y un hombre pobre que muere, y automáticamente, inmediatamente podemos ver en la narración de Jesús, el hombre está en el tormento. ¿Y qué pide? Solo pide una cosa: que el dedo de Lázaro sea puesto con agua en sus labios, porque el fuego del infierno le atormenta de tal manera que solo le basta con tocar el agua en sus labios con el dedo de Lázaro. Y dice la Biblia que eso no es posible, porque cada cual tuvo sus oportunidades en la tierra, ¿verdad? Y me gusta mucho este texto, porque Jesús pone dos cosas por las cuales es imposible ese acceso. Primero, porque cada uno tuvo su oportunidad, y segundo, por el límite que hay entre el cielo y el infierno. Nadie puede pegarse una escapadita, como mucha gente dice por ahí, ¿verdad? Nadie puede pasar de un lado a otro. Entonces Lucas nos muestra aquí, en esta historia, que el rico está en tormento después de morir, clamando por alivio desde allí. Y entonces es como que Abraham, en esta conversación, Abraham le dice: ya no hay, lo siento mucho, pero no es posible. No podemos hacer nada. Mire, el juicio final aún no ha sucedido cuando el hombre muere y va al infierno. Pero los impíos están en un estado de castigo, y allí todavía esperan la sentencia definitiva. Imagínense, alguien en cierta ocasión me decía que los que están en el infierno están muertos para siempre, pero no literalmente muertos. No, están espiritualmente muertos, pero están vivos, sintiendo el tormento del infierno. Y qué difícil es esto, hermanos. Es difícil pensar en estas cosas. A buena hora, usted ha recibido a Cristo, usted ya tiene la salvación en Cristo Jesús. Entonces usted no tiene que preocuparse por eso, ¿verdad? Pero sí tiene que pensar en estas cosas para
estar en una vida, un estado de preparación cada día, de no descuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Pero también es una preocupación para todos nosotros, por otro lado, porque hay quienes todavía no conocen a Cristo, a quienes nosotros debemos amar mucho, y que por ese amor que tenemos por las almas que no conocen a Cristo, debemos anunciar el Evangelio a ellos. Sí. Eso es muy, muy interesante para pensar. Ahora mire, otra vez, la confesión rechaza en su totalidad la idea de un tercer estado después de la muerte. Aparte de estos dos lugares, dice la confesión, para las almas separadas del cuerpo, la Biblia no reconoce ningún otro. En el libro de Hebreos encontramos algo acerca de esto. Hebreos capítulo 9, versículo 7. El escritor de Hebreos va a decir lo siguiente, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia es clara. ¿Sabe por qué? Porque después de la muerte, el alma de cada persona va o a la presencia de Dios o al castigo eterno. Mire, dos direcciones. No hay un tercer nivel, no hay un tercer grado, un tercer estado donde el alma puede encontrarse automáticamente en ese momento a su destino. Y yo siempre hago esta pregunta en el curso básico cuando hablamos sobre este tema. ¿Qué pasa con aquellas almas o aquellos supuestos espíritus que la gente ve? No, yo vi a tal persona, él me visitó, pero ella está muerta. Y ellos dicen, yo vi a tal persona porque él me visitó. Entonces, hay un contraste, ¿verdad? Hay un contraste entre lo que dice la Biblia y lo que vemos acá. Porque posiblemente hay ciertas cosas que suceden, ¿verdad? Mi suegro siempre dice, antes de morir tal persona me visitó. Y no sé, ustedes también pienso que escuchan ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos pensar sobre eso? Porque aquí vemos un contraste. Hay un contraste, ¿verdad? Entre ambas cosas, lo que dice la Biblia y lo que nosotros posiblemente experimentamos en esta vida. ¿Alguien puede decir algo sobre eso? Sobre ese contraste entre los que ven a la gente que murieron y lo que dice la Biblia. ¿Alguien ha tenido experiencias así? ¿Alguien ha visto a personas que murieron en espíritu? Cristina. No, pero quería preguntar. Yo sé que hay mucha video aún entre la comunidad cristiana que habla de segundas oportunidades después de la muerte. Su protagonista va al cielo y no moraría en el infierno y luego una segunda oportunidad para cambiar las cosas y todo eso. Yo creo que son pensamientos que utilizan Satanás para que la gente se confíe. Y así, yo al final puedo vivir mi vida solemnada y al final puedo decir que Jesús me perdone y ya, voy a llegar al cielo. Y con ese engaño hacen que la gente siga esperanzada en ese momento cuando no hay. Es en este momento que nosotros debemos buscar día a día, con cada día con una nueva esperanza de volver a encontrar también. Y que Él pueda con todo. Pero yo siento que es un engaño de Satanás en todos los
hace muchos años, la cantante mexicana, decía en su letra que ella se mató a la chica y que venía con un cambio de la realidad del chico que le gustaba. Y en ese tiempo muchas chicas se mataron con esa canción. Y se veía claramente como el enemigo televisor en la canción, una melodía muy contagiosa y todo, para que el enemigo gobernara esos pensamientos y sucediera eso. Entonces yo creo que cuando una mujer está así, Satanás manda también esa cosa y nosotros creemos en eso también, con cultura o qué sé yo. No, Ya, ok. Muy interesante, ¿verdad? Satanás usa ciertas cosas, ciertas circunstancias para que nosotros podamos creer o empecemos a creer que es algo real, algo normal. ¿Sí? Pero ya, la obra de Satanás, y eso es importante que tengamos, la obra de Satanás todavía tiene poder, tiene fuerza en este mundo. Y de esa manera puede engañar a mucha gente, ¿sí? Gracias, Cristina. ¿Alguien más? ¿Alguien que tuvo de experiencia? Parece que aquí nadie ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Solo se escucha canto, pero a mí nunca me ha pasado, pero sí he escuchado pero son demonios. Son demonios. O sea que cuando mi papá muera, yo veo a mi papá, no veo a mi papá, sino. ¿Saben lo interesante de todo esto? Que yo siempre escucho y les pregunto, ¿no? Porque, o sea, también me da curiosidad de esas cosas. Yo siempre le pregunto a la gente, cuando la gente dice que vio a tal persona, yo siempre le digo, ya, ¿viste su rostro? No, pero era él. Y hay un detalle aquí, que nadie ve el rostro de la persona que ve. Ya, sí, se lo aparece. Yo lo vi clarito, él era. ¿Viste su rostro? No. Pero él era. ¿Ya? Entonces, en realidad, la gente escucha algo, y ese es un problema, creo, de nosotros como seres humanos. Escuchamos algo y repetimos eso, ¿verdad? Y creemos eso y lo repetimos. Y la información va duplicándose, va aumentando. Y eso no es correcto. ¿Saben lo que dice? No recuerdo exactamente, pero en Levítico dice la palabra del Señor que aún es pecado ver a alguien que ya murió, verlo verlo después de muerto. No recuerdo qué parte del Levítico, pero habla del Señor en el curso básico, usé ese versículo muchas veces. Pero en sí, hermanos, nunca debemos pensar, o mejor dicho, debemos considerar que la palabra de Dios menciona 2 lugares, ¿verdad? 2 lugares. Y menciona directamente, automáticamente, que el alma, una vez salida del cuerpo, va a su destino. Y listo, allí quedamos. Entonces, cuando usted escuche ese tipo de cosas, no lo crea, por favor. No lo crea. Porque otra vez decimos, el diablo tiene poder. Aún para engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que lo que vemos es alguien que nosotros queremos. Ok. Preguntas sobre este capítulo. ¿Otro comentario? Mano Severo. Yo creo que la palabra de Dios también es clara. El enemigo trabaja de una manera u otra y tiene el poder todavía también para hacer que otros vean cosas que tal vez muchas personas no pueden ver. El enemigo, de una u otra manera, la palabra dice, está ahí, está ahí siempre tratando de seguir teniendo la gente de una otra manera.
que utiliza muchas maneras generalmente. Y el enemigo puede utilizar imágenes de otras personas que se puede presentar en un lugar generalmente. Por ejemplo, y puedo decirlo en el campo, es algo que viene desde mucho tiempo y yo nunca pude verlo, pero sin embargo, cuando hablaban de que Chicago y todas las regiones, ¿verdad? Y si tú la pudieras escuchar, realmente. Pero nunca, realmente, no. Pero el enemigo de una u otra manera sabemos que él trabaja. Y creo que él hace que muchas personas, como usted dijo, tal vez como usted pregunta, vio su rostro y dice no, pero vio una cosa, generalmente. Y tal vez de una u otra manera sabemos que en el tiempo de Jesús, muchos endemoniados, ¿verdad?, se acordaban de personas. Y esto era real, no era falso. Entonces, cuando vemos en la Biblia todas estas cuestiones, podamos poder ver que el enemigo trabaja de otra manera, haciendo cosas que engañan al mundo, para que el mundo vea y decir, bueno, es que hay una esperanza, o podemos ver el papá que ha venido de más allá, cuando sabemos que la Biblia no dice eso. Pero de una u otra manera está engañando el enemigo. Recordemos que él es conocido como el falsificador, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Gracias, hermano Severo, muy valioso el aporte. Pero, ya, ok, eso sucede con el alma, ¿verdad? Entonces, hemos visto, el alma vuelve a Dios, está en su lugar, no anda por ahí, no viene, no aparece, no sale del cuerpo, está en un estado de putrefacción, después ya solo quedan huesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa unión otra vez del cuerpo con el alma? Porque dice que llegará un momento donde habrá una unión, esperan la redención final del cuerpo para unirse con el alma otra vez. ¿Cómo será eso? Mire el artículo 2, por favor. Página 236. Dice, los que aún vivan en el día final no morirán, sino que serán transformados. Hasta ahí está más claro, ¿verdad? Es decir, el día que Cristo viene, todavía habrá gente viva, y esas personas vivas serán transformados sus cuerpos. No van a morir, sino que sus cuerpos cambiarán, serán transformados. Y seguimos. Y todos los muertos resucitarán con sus mismos cuerpos. Todos los muertos. Esos cuerpos que están, que se descompusieron, no sé si es correcta la palabra, ¿sí? Esos cuerpos en un momento se van a levantar y van a unirse a su alma otra vez. Y todos los muertos resucitarán con sus mismos cuerpos, no con otros cuerpos, pero con diferentes cualidades, y estos cuerpos serán unidos otra vez con sus almas para siempre. Entonces, hablamos de los vivos. Sí, primero, los vivos dice que serán transformados, los que todavía están vivos cuando Cristo regrese. Seguramente cuando hablamos de cuerpos transformados hablamos de creyentes, ¿verdad? O está hablando de creyentes vivos en la tierra. Estos creyentes no van a morir, sino que serán transformados instantáneamente en cuerpos glorificados. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. El apóstol Pablo dice en el versículo 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los cuerpos serán transformados sin pasar por la muerte. Incorruptible, santo, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede entrar al cielo, desde luego, el mismo cuerpo, pero transformado
en un estado que puede entrar al cielo como fue Jesús. Ya sabemos que la resurrección es un evento universal en un momento cuando Cristo viene. Tanto los justos como los impíos vamos a resucitar con los mismos cuerpos, con los cuerpos que teníamos en vida, pero con cualidades diferentes. Si alguien murió con un pie menos, con una mano menos, al final va a resucitar con su mismo pie, con su misma mano que tenía menos. ¿Sí? Pero glorificado. Y ahí entonces completa el estado o el orden de la salvación, el estado de glorificación. Nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Qué más vemos en este artículo? Dice, con diferentes cualidades y estos cuerpos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Aunque será el mismo cuerpo, con cualidades diferentes significa que ya el cuerpo no va a estar contaminado por el pecado, ¿verdad? Cualidades diferentes, será transformado con nuevas características, ese mismo cuerpo. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de Cristo después de la resurrección. ¿Sí? No está diciendo el cuerpo de Cristo antes de la resurrección, sino después de la resurrección, el cuerpo glorificado. En la resurrección, el cuerpo y el alma se reunirán nuevamente y no se separarán jamás. Entonces empezará la eternidad, porque hablamos siempre que vamos a vivir en el cielo por la eternidad, para siempre. Eso significa, hermanos, que la vida eterna no solo es algo espiritual, también es algo físico. La vida eterna no es solamente algo de nuestra alma, también corresponde a nuestro cuerpo. Entraremos a la nueva Jerusalén con nuestros mismos cuerpos. Entonces, físico y espiritual. Lo que Job dijo es muy interesante también. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El cuerpo se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, cuando ya no hay nada en el cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Eso dijo Job, una convicción tan firme. Mi cuerpo podrido, sin nada, pero él dice, y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, cuando no hay nada del cuerpo, en mi carne, cuerpo, he de ver a Dios. Para los creyentes, para los hijos de Dios, esta es una promesa gloriosa. Viviremos con Dios en cuerpo y alma, total, en la nueva creación, en la nueva Jerusalén. Los incrédulos sufrirán en cuerpo y alma también el castigo eterno. Esa es la diferencia. Pero qué bonito que nosotros podamos escuchar esto. Qué bonito que podamos reforzar esta información de saber que el Señor Jesús, por su obra, ha hecho que nosotros hoy día tengamos esperanza de entrar al cielo con Él para siempre. Y entonces, ¿qué pasará con los incrédulos? Miren, artículo 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por el Espíritu de Cristo, serán resucitados para honra y serán hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, menciona lo siguiente: no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué significa? Que
Los hijos de Dios se levantarán, resucitarán para Dios, para vivir con Dios. Pero no así los otros, los que hicieron lo malo, dice. Van a resucitar. ¿Para qué? Para condenación. Qué triste, ¿verdad? Los impíos recibirán cuerpos resucitados, pero estos cuerpos que ellos van a recibir serán aptos. Así como los cuerpos de los hijos de Dios serán aptos para entrar al cielo, los cuerpos de los impíos serán aptos para ir al castigo eterno. La resurrección de ellos será para la vergüenza y el tormento eterno. Los cuerpos de los injustos serán indestructibles, es decir, que ellos serán condenados para siempre. Dice la Biblia que aún ellos querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos, no podrán morir siquiera. Los cuerpos de los injustos serán indestructibles, pero están en un estado de sufrimiento eterno allí en el infierno. Y eso lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, que leímos, que estudiamos hace algún tiempo. Apocalipsis 20, desde el versículo 11, pueden leer los versículos aquí, por favor. Si me acompaña, Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus propias obras. Y la muerte, a ver, 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, eso va a pasar con los cuerpos de los impíos, lanzados al lago de fuego. Pero los justos, los creyentes, ¿qué va a pasar con ellos? Otra vez, para resumir, los creyentes resucitarán para la gloria eterna, con cuerpos transformados a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Dice el Señor Jesús en Mateo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Solo dos caminos, nada más. Y voy a concluir con lo siguiente. Los impíos, hermanos, resucitarán por el poder de Cristo. Aún los impíos, por el poder de Cristo. Pero, como he dicho, para vergüenza y condenación eterna en el infierno. Y esta información usted tiene que transmitirla con mucho temor a la gente. Y también con mucha preocupación. Los creyentes resucitarán por el Espíritu de Cristo también, pero para la gloria eterna, con cuerpos semejantes al cuerpo de Cristo. Juan dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué lindo saber, mire, Cristo venció la muerte en la cruz y resucitó con poder. Y por esa resurrección de Cristo nos asegura a nosotros, asegura que todos los que están en Cristo también resucitarán para la vida eterna.
¿No le causa gozo? ¿No le causa gozo saber que Cristo ha resucitado y por su resurrección usted y yo ahora podemos resucitar y vivir eternamente con Él? Eternamente significa que nunca se terminará ese estado. Allí viviremos con Él, al lado de Cristo, glorificando su alma. Siéntase gozoso, hermano. Hijo de Dios, téngase gozo de que Cristo, por su resurrección, le hizo tener partes de su pueblo. Pero necesitamos también cada día crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos alimentarnos más y más para conocer más a profundidad la palabra y conocer más al Salvador.